Hola jóvenes, en la cápsula de hoy veremos programas de flujo secuencial. Si recordamos lo que vimos en las cápsulas anteriores, donde hablábamos de algoritmo, teníamos claro que para poder resolver un problema siempre teníamos que identificar cuál era el estado inicial del problema, identificar de alguna otra forma cuáles son los datos de entrada que necesitamos para el problema y identificar el estado final, es decir, la salida. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué data de entrada tengo? ¿Cuál es la data de salida que tengo que producir? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que identificar. Y en base a eso nosotros deberíamos establecer un algoritmo. ¿Y qué es lo que era un algoritmo? Una secuencia de pasos bien definida que me permitía a mí tomar esa data de entrada, aplicar una secuencia de pasos y obtener la salida deseada. ¿Sí? Esta es la lógica que vamos a usar para resolver cualquier tipo de problema a lo largo del semestre. Entonces, muchachos, si nosotros ahora estamos en el mundo Python, necesitamos saber cómo vamos a pedirle datos de entrada al usuario y cómo vamos a mostrar los datos también al usuario, ¿sí? Para esto vamos a presentar dos comandos. El primero es el comando input, ¿ya? Input, y acá es un mensaje a desplegar. Esto ustedes lo tienen que escribir. Ingrese número, ingrese su nombre, ya, ingrese temperatura. Acá ustedes eligen entre comillas el mensaje que quieren colocar. ¿Qué tienen que saber? Que input es una función que siempre me va a retornar un tipo dato str, ¿ya? Es decir, un tipo dato texto. El input está hecho para interactuar, para ver información al usuario y siempre me va a retornar un str. Por otro lado, para mostrar información tenemos que usar el comando print. Este print me va a mostrar por la salida estándar, que sería la pantalla. Al igual que en el input, acá dentro del parámetro del print va el mensaje que yo quiero desplegar, ¿sí? Y esta función no retorna nada, ¿de acuerdo? Entonces, considerando estos dos elementos nuevos, vamos a proceder a desarrollar el siguiente problema. Nos dice, desarrolla un problema que solicite al usuario su nombre y luego lo salude por su nombre. Y acá me muestran cómo funcionaría este programa. Me dice, ingresa su nombre, yo ingreso Sofía, y acá me dice, buenos días, Sofía. Si analizamos el problema planteado, nos damos cuenta que la data de entrada es el nombre de la persona, y en este caso la data de salida es justamente el saludo a la persona. Ok, habíamos dicho que para pedir datos a un usuario tenemos que usar el comando input. Entonces colocamos input, y el mensaje nosotros lo deberíamos describir acá. En este caso vamos a decir ingrese su nombre, ¿sí? Pero como sabemos, esta función nos devuelve algo. Como nos va a devolver un valor, no lo podemos dejar en el aire. Entonces acá necesitamos de una variable, ¿ya? Y como vimos en la cápsula anterior, la variable siempre va al lado izquierdo y tiene que ser algo representativo. Por ejemplo, nombre, n, siempre la primera letra de la variable, una letra, y después puede ser cualquier carácter. Ya, entonces, ¿qué tengo hasta aquí? Al hacer nombre es igual a input, ingresa su nombre. Estoy desplegando un mensaje al usuario, ingresa su nombre. El usuario ingresa un valor, ese valor lo capturo mediante el método input y ese valor después lo almaceno en la variable nombre. Es decir, la variable nombre va a almacenar el valor que se ingrese por parte del usuario. Ahora que tengo el nombre, lo que tengo que hacer es print. Y acá coloco buenos días. Buenos días. Y acá debería colocar la variable nombre. No es correcto decir buenos días nombre, porque acá me estaría mostrando el texto tal cual. Si se dan cuenta, está todo entre comillas y por ende está en verde, ¿sí? Entonces ahí vendría buenos días nombre, no variaría. Entonces yo quiero que diga buenos días y acá voy a pegar el valor de la variable. Única y exclusivamente en el print tenemos este operador que es la coma, que me permite pegar a un texto un valor. En este caso vamos a usar la variable nombre. ¿Qué estoy diciendo acá? Buenos días, y a ese texto se le va a concatenar acá la variable nombre, lo que está dentro de la variable nombre. En este caso, del ejemplo, si ingresé Sofía, va a decir buenos días, Sofía. ¿Sí? Ok, veamos cómo funciona entonces. Acá yo voy a la opción Run, coloco Run, y me dice que hay que guardar antes de, o sea, debería guardarlo, ¿cierto? Lo guardamos, y acá vemos el resultado. Dice, ingrese su nombre,
colocamos Sofía. Dice, buenos días, Sofía. Y acá tenemos nuestro primer problema resuelto. Entrada, el nombre, salida, buenos días, el saludo, Sofía. Dice como problema 2, desarrolla un programa que solicite al usuario el ingreso de dos números y muestre por pantalla el resultado de la suma de ambos. Acá vemos un ejemplo de cómo se debería ver el programa. Ingreso número 1, 13, ingreso número 2, 13, resultado de la suma, o sea, acá nos muestra por pantalla, la suma de los números es 26, que es la suma de los anteriores. En base al problema planteado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos están diciendo que tenemos que medir dos números, por lo tanto, la entrada para este problema es solicitar dos números. Entonces acá vamos a hacer n1 es igual a input, ingrese número, ya, vamos a colocar acá para que sea más, ingrese primer número, acá podemos copiar, ¿cierto? Y acá podemos hacer ingrese segundo número, y este número lo vamos a guardar en la variable n2, ¿sí? Entonces repasamos, acá estoy usando el operador input que me permite mostrar un mensaje al usuario y lo que ingrese el usuario guardarlo, y lo guardo en n1. Entonces acá tengo el n1 y el n2, y después, por ejemplo, podríamos hacer la operación suma es igual a n1 más n2, y posteriormente podría hacer print la suma de los números es dos puntos, coma, suma, ¿sí? Ok, ejecutemos este programa. Si se dan cuenta, puede ser acá run o el acceso directo es F5. Ustedes eligen cuál forma lo van a ejecutar posteriormente. Al ejecutar, vemos el resultado, nos pide que lo guardemos, le damos a aceptar y nos dice ingresa el primer número. Si nos pasamos en el ejemplo, 13, ingresa el segundo número en el ejemplo 13. Y acá nos dice que la suma de los números es 13, 13. ¿Qué sucedió, muchachos? Nosotros vemos acá en el ejemplo que nos decía que 13 más 13 es 26, ¿sí? Sin embargo, acá nos da 13, 13. Si recordamos, cuando definimos la función input, dijimos que esta función siempre nos retornaba un tipo de dato str. Es decir, n1 es un texto, n2 es un texto. Por lo tanto, al hacer esta operación, n1 más n2, estamos concatenando. Es decir, si se recuerdan en la cápsula de tipo dato, acá ustedes están uniendo dos textos. Por eso les da 13, 13. ¿Cuál es la solución a este problema? Ustedes debieran acá hacer int, y este es el constructor, digamos. Este es el operador que nos permite transformar de un tipo de dato a otro. Int. Esta es la función que va a tomar lo que esté dentro y lo va a transformar a entero. Pero ojo, el int no funciona con cualquier carácter. Para aplicar el operador int, tiene que haber solo números o el punto decimal. En cualquier otro caso, va a arrojar error si es que aparece algún carácter distinto al punto. Entonces acá también, yo digo int. ¿Y qué estoy haciendo acá? Le pido un número al usuario, lo guardo en input, lo guardo como texto, ese texto lo guardo entero y ahora guardo en n1 el valor como entero. Entonces ahora n1 y n2 ya no son textos, sino que son dos números enteros. Luego sumo los números y luego los despliego. F5, ejecutamos 13 y posteriormente 13 y la suma es 26. ¿Se dan cuenta? Ahí sí sucede como corresponde. Otra cosa, muchachos, acá otra forma de ver números podría ser un número flotante, un número decimal, ¿cierto? Y en ese caso el convertidor, el constructor que me permite transformar de un tipo de dato a otro es el float, ¿sí? En este caso yo coloco float, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es que ahora la variable n1 ya no es un entero, sino que es un flotante, a lo mismo que el n2, lo sumo y lo muestro. ¿Cuál va a ser el resultado del experimento? 13, 13, y acá se dan cuenta que ahora lo guardó con flotante y me da 26,0. Acá podemos ver la ejecución de los programas cuando eran texto, cuando era entero y cuando era flotante. ¿Listo, jóvenes? Esa ha sido la cápsula de hoy. Saludos.